Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Hoy vengo a traeros The Synced. Es un juego de estrategia, de optimización de recursos, de farmeo y demás. Deberemos establecer una base en una nueva colonia, ¿vale? En un planeta. Y vamos a ir farmeando recursos, construyendo robotitos para recoger los recursos, crear nuestras fábricas automatizadas y demás. Muy al estilo Factorio o Satisfactory. Está bastante interesante, trae conceptos originales. He jugado una horita y pico el tutorial y os lo voy a traer porque el tutorial es bastante largo, ¿vale? Y nos deja en una zona inicial que, bueno, tenemos recursos de todo tipo. Así que yo creo que es bastante bueno para hacer un vídeo de primeras impresiones y que veáis de qué va el juego, ¿vale? Vale, a ver si aquí nos está contando un poco todo esto, ¿vale? Yo como ya lo he hecho, os lo voy a ir enseñando yo, ¿vale? Aquí tenemos nuestro minimapa, los recursos. Vamos a tener por ahora descubierto 3 tipos de recursos, ¿vale? El mineral, el cristal y luego esto que está aquí, que no me acuerdo cómo se llama, silicio o algo así. Sílice, ¿vale? Tenemos aquí de arriba la energía, ¿vale? Nuestros edificios van a consumir energía, vamos a tener una red eléctrica y todo esto. Y estos son nuestros obreros, ¿vale? No vamos a tener unidades, son todas unidades mecanizadas, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es con esta unidad aquí grande, con nuestro centro de mando, vamos a establecernos. El juego tiene pausa, ¿vale? También. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Y luego tenemos estos dos robotitos. Vale. Os explico cómo funciona el juego porque ya os digo que es bastante original, ¿vale? Si os fijáis, aquí, estos dos robots llevan como un cañón encima, ¿vale? Cada unidad, las unidades y los edificios van a tener unos slots, ¿vale? Donde podremos equiparles cosas. Podemos equipar, en el caso de los robots, pues componentes que los hagan más rápido, más inteligentes, o que, por ejemplo, en este caso, que puedan minar, ¿vale? Estos dos de aquí tienen la herramienta ya de minería incorporada. Así que están listos para mandarlos aquí a recoger recursos, ¿vale? Con el clic derecho simplemente los asignamos. Y aquí tenemos el inventario. Cada unidad también va a tener un inventario para poder cargar elementos, ¿vale? Ya sean equipo o directamente los recursos, ¿vale? Entonces nada, en principio dejamos esto así. Y ahora aquí tenemos el centro de mando que tiene un montón de espacios, ¿vale? Y aquí tenemos este componente, ¿vale? Un fabricante. Con este fabricante vamos a poder construir otro tipo de componentes, ¿vale? Entonces lo arrastras aquí a la ranura. Ves que aquí pone una M y el componente en sí pone una S, ¿vale? Tenemos S, M y la I que es interna. Creo que también hay una G, pero yo todavía no lo he llegado a ver, ¿vale? Pero yo diría que por ahora vamos a tener estos, ¿vale? Así que nada, asignamos esto aquí. Y ahora desde aquí vamos a poder darle a qué queremos construir, ¿vale? Podemos refinar el mineral de hierro en barras de metal, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Refinar esas barras en otro material aquí, o fabricar otros fabricantes, por ejemplo, ¿vale? Que esto también nos puede interesar, pero primero necesitamos, como veis, aquí nos pone lo que necesitamos, ¿vale? El tiempo, y aquí le puedes asignar la cantidad, ¿vale? Si quieres hacer del tirón mucho, ¿vale? En el caso de los recursos siempre te va a poner infinito, ¿vale? O sea que va a estar ahí fabricando sin parar, ¿vale? Vale, entonces este es un poco el inicio del juego, ¿vale? Tenemos a estos robotitos a los que no le hayamos asignado una tarea, sino que simplemente los dejamos ahí sin más. Ellos se van a encargar de ir llevando los materiales necesarios entre los edificios, ¿vale? Recogerlos de los almacenes y ponerlos en los edificios que hagan falta, ¿vale? Y luego aquí con la B, en este menú de aquí, tenemos el menú de construir, ¿vale? Si os fijáis aquí, los edificios son simplemente slots, ¿vale? Son carcasas donde nosotros vamos a irle poniendo los componentes, ¿vale? Entonces aquí tenemos el edificio más básico, que es un 1-1 que tiene una ranura pequeña, ¿vale? Una S. Así que vamos a poner aquí un par de estos, ¿vale? Vamos a tener que mandar a uno de estos a recoger un poquito de cristal para poder construir esto. Sí, ¿ves? Hay una L, ¿vale? Un tamaño de slot largo. Aquí tenemos también almacenamiento, cimientos, si queremos dejar todo el suelo del mismo estilo, y luego muros, ¿vale? También va a haber enemigos en el juego, ¿vale? Va a haber, pues digamos, unidades hostiles. También podemos indicarle directamente aquí dónde queremos que deje los recursos, ¿vale? Para que la unidad vaya directamente. Vale, entonces una vez tenemos ya 10 de estos, lo que vamos a querer hacer, como os digo, es crear otro fabricante, ¿vale? Vamos a crear aquí otro fabricante. Y en estos edificios vamos a poner fabricantes. Una forma que tenéis también de
de mover los edificios, porque claro, yo tengo aquí el fabricante en el centro de mando, ¿vale? Pero lo necesito aquí. Podemos arrastrarlo directamente hacia el edificio, ¿vale? O el edificio puedes poner aquí, solicitar objeto y decir qué objeto solicita. Y ya uno de los robots te lo traerá, ¿vale? Así que en este otro le voy a poner solicitar. Y ahora cuando lo fabriquemos ya lo tendremos, ¿vale? Entonces ahora aquí este edificio, que era un 1x1, tiene aquí dos ranuras internas, ¿vale? Que estas no cuentan a la hora de verlo aquí, ¿vale? Que ya veremos para qué tipo de cosas nos pueden servir. Aquí vamos a ponerle que fabrique barras de metal, ¿vale? Entonces ya de esta forma tenemos a este edificio aquí fabricando barras de metal tranquilamente, ¿vale? También podéis copiar el edificio si le dais a la C. ¿Veis? Se ha copiado y a la V y crea otro con la misma configuración, ¿vale? Con el fabricador con el fabricante y este te lo va construyendo. Vale, genial. Pues aquí vamos a poner a crear fabricantes, ¿vale? Para ir rellenando estos edificios y que podamos ir procesando el mineral, ¿vale? Aquí tenemos otra ranura M que la vamos a rellenar ahora con esto, ¿vale? Pero necesitamos primero empezar a fabricar planchas de hierro, ¿vale? Así que por ahora vamos a darle a que nos haga otro de estos. Y a este le podemos poner cuando le llegue el componente, ¿vale? Le podemos poner a hacer planchitas, ¿vale? El juego la verdad que promete bastante. Está en una versión muy early todavía. Está en la versión 0.1, 0.11 o algo así. Pero bueno, quería probarlo y traeroslo por aquí a ver qué os parecía. Este tipo de juegos la verdad que me engancha bastante. Para equipar también podéis hacer clic derecho y darle a equipar, ¿vale? Entonces a este lo vamos a poner a hacer en las planchas. Y así vamos a ir consiguiendo pues cada vez más componentes más avanzados, ¿vale? Este tipo de juegos son un puto vicio, la verdad. Vamos a crear aquí un almacén para ir poniendo este cristal, ¿vale? Y yo la verdad es que no me he encontrado bugs, ¿vale? A pesar de ser una versión early, yo ayer le eché una horita y media y no me encontré ni un bug. Vale, podemos ir almacenando aquí, ¿veis? Los recursos. Y aquí vamos a crear otro almacén donde vamos a ir almacenando todo esto, ¿vale? Y por aquí ya tenemos el montador, ¿vale? Vamos a equiparnos el montador. En principio ya este de aquí no lo vamos a necesitar, ¿vale? Y aquí en el montador podemos hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Aquí vamos a empezar a poder hacer materiales avanzados, ¿vale? Como la placa base, que es lo que nos está pidiendo. Y también vamos a poder hacer ya otros robots, ¿vale? Vamos a empezar a hacer otros trabajadores. Y aquí, como veis, ya podemos crear los láseres para tener más robots que sean mineros, ¿vale? Tenemos también torretas para equiparles a los robots. Y aquí tenéis algunos prefabricados para, bueno, pues para atajar un poco el proceso. Así que nada, esto en principio debería estar fabricando ya placas. Y aquí ya tenemos una. A ver lo que nos pide para un robot. Un robot minero nos pide solo una placa. Vale, pues vamos a poner a hacer dos. Vale, aquí ahora mismo veis que esto está un poco sin aprovechar, pero no os preocupéis, que enseguida vamos a crear robots aquí a punta pala. Y esto va a empezar a crecer, ¿vale? Lo que sí es verdad que le falta al juego, para mí, en mi opinión, es un botón de acelerar, ¿vale? De ir un poquito más rápido. Porque eso, yo en una hora y media me quedé aquí y no llegué a ver ni siquiera los edificios de tamaño largo, ¿vale? Aquí tenemos un árbol de investigación, ¿vale? Que ahora nos lo irá enseñando. Vale, ya se ha creado uno y se ha puesto directamente aquí a minar, ¿vale? Lo que nos va a interesar principalmente es hierro al principio. Yo creo que voy a copiar otro de estos, ¿vale? Y lo voy a poner aquí. Hay que aprovechar un poquito el espacio en este tipo de juegos, gente. Porque luego se te complica, ¿vale? Vamos a seguir haciendo material avanzado. Las plaquitas. También podría empezar a hacer montadores, ¿vale? Pero todavía no puedo construir edificios que puedan contener componentes de tipo mediano, ¿vale? Así que vamos a hacer por ahora un par de plaquitas para tener ahí disponibles. También podríamos tener aquí otro de estos pequeños, pero como veis los robots ya no están gastando todos sus recursos ya. El almacenamiento lo tenemos aquí por si acaso para empezar a almacenar los excedentes. Y nada, el juego por eso, para mí le hace falta un botón de ir rápido porque hay ciertas etapas en las que simplemente tienes que esperar, ¿vale?
Nos está pidiendo que creemos este enlace, ¿vale? Este componente mediano, que va a ser el que nos desbloquee el sistema de investigación, ¿vale? Y luego para pues, el mundo, aquí en el tutorial supongo que el mapa no será muy grande, ¿vale? Pero vamos a tener que explorar el mundo también, ¿vale? Tenemos estos edificios aquí, que son edificios explorables. Al explorarlos vamos a tener un pequeño minijuego, un puzzle, y vamos a desbloquear nuevas tecnologías, ¿vale? Vamos a ir conociendo cada vez más el planeta y demás, y vamos a ir desbloqueando nuevas cosas. Vale, ya tenemos el árbol tecnológico desbloqueado, ¿vale? Así que nada, nos vamos con la T al árbol tecnológico, y aquí tenemos todo lo que podemos desbloquear solo en este paquete, ¿vale? En el paquete básico. Aquí, como veis, hay un montón de cosas: alienígenas, humanos, virus, humanidad, robots, ¿vale? En teoría el juego se puede automatizar muchísimo, ¿vale? Vamos a empezar por las estructuras básicas, ¿vale? Que nos desbloquean los edificios que tienen ya huecos de tipo M, ¿vale? Empezamos por aquí. Vamos a poner cosas en cola, ¿vale? Vamos a añadirle aquí a la cola y así se va investigando todo. Y vamos investigando así por filas, tranquilamente, ¿vale? Tenemos ya bastantes lingotitos aquí acumulados. Vale, y con el M vamos a ir creando ya algún montador para irlo teniendo, ¿vale? Lo que voy a hacer aquí es copiar esto y voy a ir creando aquí otra fila, ¿vale? Voy a dejarle aquí hueco para que puedan pasar los robots y demás. Si veis que hay edificios a los que no le llegan recursos, simplemente tenéis que crear más robots sin ponerles ninguna función de minería ni nada, y ellos van repartiendo las cosas, ¿vale? Vale, ya tenemos estos dos montadores preparados para lo siguiente que venga. Voy a crear un trabajador, ¿vale? Vamos a crear dos para que vayan llevando ya las cosas un poquito más ágil. Es que tienen que dar toda la vuelta a veces porque están estos aquí atascados. Y aquí tenemos nuestra energía, ¿vale? Al principio no es ningún problema la energía. Luego ya empezaremos a crear fuentes de energía. Tenemos 500, producimos 525 y consumimos 385, ¿vale? Nos sobra. Vale, veis, están estos aquí ya creados sin ninguna función. Y ahora lo que hay que hacer para que para que se conecten a la red, ¿vale? Digamos de necesidades y demás, es darle aquí, ¿vale? Conectar a la red logística. De esta forma ya se van a poner a atender las necesidades de los edificios, ¿vale? Luego también he visto que se pueden tener distintas redes, ¿vale? O sea que yo entiendo que esto va a escalar bastante heavy. Poner esto aquí y esto aquí. Al principio los robots no saben llevar los recursos a los almacenes, ¿vale? Son un poquito limitados. Aquí nos está pidiendo también que creemos de esto. Vamos a crear dos, por ejemplo. Nunca está de más tener ahí componentes, ¿vale? Y nada, os haré cortes en los momentos en los que simplemente sea esperar, y para poder enseñaros lo máximo posible, ¿vale? En un vídeo de primeras impresiones, ¿vale? Vale, ya hemos desbloqueado la primera investigación, ¿vale? Ya estamos aquí construyendo un edificio de esto que nos permite tener componentes M, ¿vale? Pero vamos a tener que construir bastantes placas de estas, así que mientras eso se hace, voy a enseñaros el tema de explorar, ¿vale? Vamos a ir aquí, yo creo que necesitaba una plaquita, si no me equivoco. Falta ingredientes. Vale, sí, nos está explicando esto de las estructuras. Entonces, vamos aquí al edificio, ¿vale? Y veis que pone circuito desconectado, ¿vale? Y reparación necesaria. Vamos a tener que traer aquí luego una placa base, ¿vale? Y aquí, según el edificio, por lo que he visto, hay varios puzzles, ¿vale? Varios tipos de puzzles. Lo que tenemos que hacer en este en concreto es hacer que todas las piezas estén en azul, ¿vale? No hay una forma fácil, la verdad, que yo haya encontrado por lo menos para hacerlo. Yo lo que hago es simplemente le vais dando en las esquinas hasta que se queda todo azul, ¿vale? Es un poco fail, pero la verdad es que es complicado de entender, ¿vale? Lo que pasa es donde tú clicas, en la casilla que tú clicas, todas las adyacentes cambian de color, ¿vale? Por ejemplo, aquí van a cambiar estas dos. Pero también cambian en diagonal. Por ejemplo, aquí van a cambiar todas estas, porque están todas tocando, ¿vale? ¿Veis? Entonces, es un poco complicado, la verdad, de prever. Yo todavía no he visto la forma óptima de hacerlo, ¿vale? Así que lo voy resolviendo a fuerza bruta, gente. Vale, pues ya estamos de vuelta, ¿vale? Ya lo he resuelto y nos ha dado un almacenamiento pequeño, un componente pequeño, ¿vale? Que se lo podemos poner a
a un edificio o a un robot y ya le aumenta el almacenamiento, ¿vale? Vale, tenemos aquí. Podéis crear grupos de control con las unidades, ¿vale? Como los clásicos RTS. Y aquí vamos a pedirle un chip para poder abrir esto, ¿vale? Pasa que el robot está fuera de la red y tenemos que acercarnos, ¿vale? Para que nos lo traigan. ¿Veis cómo ha venido ahí un robotito? A traéroslo. Ahora volvemos a ir aquí. He encontrado el truco, ¿vale? Para hacer los puzzles. A ver si encuentro otro y os lo puedo enseñar. Pero básicamente cuando lleguéis a una situación en la que tengáis una casilla sola en roja, ¿sabes? Que las demás estén azules y haya sola una en roja, le dais en la roja y luego le dais en las dos esquinas, ¿vale? Y ya con eso se queda todo azul, ¿vale? Entonces hemos recibido estos cubos de datos robóticos, ¿vale? Que es lo que os decía que nos va a servir para desbloquear nuevos árboles de tecnología. Esto no lo llegué a hacer en mi partida, así que vamos a ver cómo funciona, ¿vale? Pero la cantidad suficiente no sería de gran utilidad para desbloquear la tecnología de pasarelas, ¿vale? Y si no me equivoco es esta última de aquí. ¿Veis? Nos pide 5. Como veis aquí hay unos componentes que todavía no hemos desbloqueado. Y por lo que he estado viendo el juego, a pesar de estar en una versión muy early, tiene muchísimos componentes. Hay muchísimos productos que fabricar y demás. Así que bueno, si le queréis dar un try. La verdad es que no es que esté barato el juego ahora mismo en Steam, por lo menos. Pero bueno, os lo podéis añadir ahí a la lista. Y ponedme en comentarios si queréis que haga serie, ¿vale? Yo a estos juegos le suelo echar bastantes horas, pero no tengo prisa por esperar a que salga del early o a que esté un poquito más avanzado el desarrollo, ¿vale? Vale, hemos desbloqueado el segundo tier de robótica, ¿vale? Aquí ya vamos a tener robots centella, que son más rápidos, ¿vale? Un nuevo tipo de fabricador y ya edificios con 2 M's, ¿vale? Con 2 huecos medianos. Y estos nuevos componentes, ¿vale? Aquí ya he fabricado uno de estos y está fabricando otro de estos, pero lo voy a cancelar y voy a crear uno con 2 M's, ¿vale? Con 2 medianos que nos sirva para seguir produciendo estas placas que hacen un montón de falta, ¿vale? Lo que sí creo que puedo dejar de producir son estas, ¿vale? Estas de aquí. Voy a cambiar esto a barra de metal. Igual empiezo a producir también algún que otro robot más, ¿eh? Tenemos unos cuantos chips ya. Vamos a hacer eso, vamos a fabricar... Bueno, igual me espero a los centella, ¿no? Vale, para eso tenía que fabricar esto, ¿vale? Pasa que solo yo estoy fabricando las placas. Tenemos 5 chips. Vale, vamos a cambiar esto a planchas, ¿vale? Y esto lo vamos a cambiar a esto, ¿vale? También, por supuesto, se puede quitar el edificio de investigación y poner aquí 2, ¿vale? Poner 2 montadores, por ejemplo, si queréis acelerar un poco ese tema. Y ahora para la energía, que ya nos está empezando a achuchar un poquito, vamos a usar estos, ¿vale? Los 1-1 que tienen 2 huecos pequeños y los ponemos cerca de los almacenamientos de cristal. Porque es donde porque se van a alimentar del cristal, ¿vale? Para producir energía. Así que nada, seguimos con el desarrollo tecnológico, gente. Si queréis que traiga serie del juego, ponedmelo en los comentarios. Y yo sin problema ninguno, ¿eh? Yo encantado. Pero ahora aguantamos en energía. Vamos a pedir aquí... A ver... Ah, que todavía no he desbloqueado la energía, vale. Nada, pues vamos a esperar un poquito. Vale, chicos, pues ya estamos por aquí otra vez. Y nada, cambios que he hecho en la base, pues bueno, me he ido cargando los edificios que eran así menos óptimos, que tenían solo uno de algún elemento, o sea, de alguna casilla o lo que sea. Y ahora estoy fabricando aquí antenas para expandir nuestro campo de energía, ¿vale? Que como veis es bastante limitado. Entonces con estos componentes expandimos el campo de energía, ¿vale? A ver, por ejemplo, aquí veis, lo equipo. Y ahora este robot vuelve a estar en la red, que estaba ahí un poco solitario. Y mi idea ahora es crear varios robots mineros, ¿vale? Crear varios robots mineros. Y quiero crear otro de estos, por ejemplo. Volver a ponerlo aquí. Aquí para fabricar placas, ¿vale?
Y vamos a irnos con este señorito por aquí a ver qué encontramos, ¿vale? Si encontramos alguna cosa. Aquí tenemos un montón de arena de sílice. Vamos a seguir explorando por aquí. Tenemos que empezar a producir silicona, que tampoco lo estoy haciendo porque... Mirad, aquí hay una ruina. Ah, desbloqueada con la misma. Estructura de alta densidad. Barra de metal. Vale, pues nos lo llevamos con la base. Nos lo llevamos con la misma. A ver si le puedo construir algún componente para ayudarlo. A ver. Registro de señales. Almacenamiento compartido. Vale, esto es lo que hay que ponerle a los mineros, ¿vale? Para que sepan dónde tienen que llevar las cosas. Esto es para configurar. Campo de energía. Yo creo que le debería llevar una de estas, ¿no? Una batería. Yo creo que sí. Vale, aquí vamos a pedir otra antena de estas. La estoy construyendo así por el perímetro. Y estas cosas pues vamos a guardarla aquí. Porque todavía no nos hace falta, pero seguro que nos hará falta, ¿vale? Vale, aquí están ya nuestros dos robots nuevos. Vamos a construir aquí un par de cañones de estos de minería. Y los mandamos a por sílice, ¿vale? Y luego aquí, pues aquí yo creo que estaba construyendo de estos. Así. Vamos a construir uno de 2 huecos. Vamos a poner la producción de sílice por aquí. Aquí pedimos otra antenita. Pues la verdad que a veces sí que se puede parecer complicado el tema de dónde colocar, cómo colocar los edificios, mandarlos y demás. Baterías. Almacena el exceso de energía y lo pone a tu disposición cuando lo necesites. Esto también está bien. Y ya tenemos paneles solares, ¿vale? Vamos a empezar a construir paneles solares. Vale, vamos a ver consola. Vale, este es nuevo. Aquí tenemos que traer planchas de metal. Todos los nodos deben estar conectados al nodo principal. O sea, este de aquí, ¿no? Vale, esto tiene que estar así, entiendo. Esto tiene que estar así. Esto así. No, esto tiene que estar así. Y esto así. Un cartel. Bastante lamentable. Esto es para que le podáis poner un texto y que lo veáis así en resaltado, ¿no? Vamos a pillar unas planchitas. ¿Cuántas necesitaba? Creo que eran 2 o algo así. Plancha de metal 2. Ahí le vienen a traer las planchitas. Seguimos poniendo antenas. Ahora vamos a solicitar también los paneles solares, ¿vale? Vamos a empezar a fabricar paneles solares. Vamos a hacer unos cuantos. Vale, ya tenemos los cañones de minería. Se los ponemos aquí. Le voy a quitar el campo de energía, que igual se os ve un poquillo mal. Vale, y ahora estos dos los vamos a mandar a recoger sílice, ¿vale? Los conectamos a la red. Así. Y ya ellos se buscan la vida para farmearlo, ¿vale? Y aquí en este almacén mi idea es ponerle esto al máximo, ¿vale? De esta forma también le podéis indicar un poco dónde están los almacenes, ¿vale? Porque de esta forma viene todo el mundo aquí a traer lo mismo, ¿vale? Es un poco peñazo, pero bueno, se puede hacer. Vale, uno de estos debería estar construyendo planchas, 2 circuitos. Así, vale. Vale, y aquí lo que yo quería poner son paneles solares, ¿vale? Que este vaya construyendo aquí los paneles. Le he puesto hasta aquí gente para poder construir algunas cositas, pero eso no es lo suyo, la verdad. Vale, ya tengo las dos planchitas, así que vamos a ir aquí a ver qué nos da. A ver si nos dan los cubitos necesarios. Transferir. Pero construidas con una forma de vida similar, pero las fechas se remontan a miles de años atrás. Vale. Nos llevamos los cubos, gente, y esto, ¿vale? Y nos lo traemos aquí otra vez. Vamos a instalar todas estas cosas. A ir expandiendo esto. Aquí pedimos esto, pedimos también uno de estos. Haciéndolo con el
con el copiar y pegar hubiese sido más sencillo, ¿vale? Yo lo he hecho aquí un poco a lo bruto, gente. Como no podía ser de otra forma, ¿no? Nuestra producción de energía. Y aquí nos falta construir también más de estos, ¿vale? Vamos a poner aquí a hacer de estos. Vamos a necesitar ahora unos cuantos para poder hacerlo la silicona, ¿vale? Esta energía de aquí, yo creo que esto no me está sirviendo tal y como yo lo espero, ¿eh? ¿Este qué está haciendo aquí? Ah, vale. Toma para aquí. Y las planchas, pues déjalas por aquí, amigo. Y vamos a seguir explorando un poquito. En principio la producción está bien. Aquí le falta algo. Falta ingrediente, barras de metal. Vale, necesitamos más barras de metal. Pasa que no da la producción para más ya. Vale, pues si no, lo que hago aquí es, en vez de planchas, que yo creo que ya no necesito tantas, empiezo ya con la silicona, ¿vale? Empezamos con la silicona. Clonamos este. Aquí tenemos bastante sílice aquí acumulado. Pasa que estos se nos han ido aquí demasiado lejos, ¿eh? Y no sé, debería haber otro por aquí, ¿no? ¿A dónde se habrá ido, gente? Aquí hay una fuente de sílice bastante grande. Vamos a tener que expandirnos por aquí. Aquí faltan barras de metal por todos lados. Creo que estamos consumiendo demasiadas cosas, ¿eh? Vamos a fabricar aquí esto. Y aquí voy a fabricar esto, ¿vale? Todas estas barras que sobran y demás deberían estarse almacenando aquí. No sé si poniéndoles aquí el componente este interno son capaces de configurar el inventario de la unidad que permita que estos dejen objetos no usados ahí cuando estén llenas. Voy a intentar hacer un par de estos, a ver si los edificios son capaces de también como avisar de que tienen el almacenamiento lleno, ¿vale? Se me ha ido esta unidad para allá y no le he hecho caso. Voy a volver a traer porque está sin energía. Cuando se queda sin energía va más lento, ¿vale? Vamos a equipar aquí esto. Estamos investigando, todavía nos quedan un par de investigaciones aquí, gente. Ah, podemos crear nuestros propios prefabricados. Esto no lo sabía, ¿eh? Bueno, esto es interesante, ¿eh? Que aquí tenemos dos produciendo aquí a tope. Yo creo que se estaban consumiendo todas las barras, ¿vale? Así que nada, igual la de 2 al principio no nos hace falta, ¿vale? Vale, aquí en principio que le falta más planchas, ¿no? Vale, vamos a darle alta prioridad aquí para que no se nos quede el robot por ahí desconectado. Vamos a seguir explorando. También se le pueden poner radares. Igual con el radar encuentro antes las cosas, ¿no? Vamos a ver. Estoy aquí explorando con vosotros, ¿vale, gente? Al final no he jugado tantísimo al juego. Y este se lo voy a dar a este, que siempre se queda ahí un poco pescando. Los componentes internos automáticamente se le asignan, ¿vale? Cambiar el almacenamiento aquí. Vale, este señor está haciendo los tubos. Vamos a crearle un almacén por aquí donde ir poniendo los tubos. A ver si se dan prisa con esto ya de una vez. Nuestro explorador. A ver, ya tenemos el mapa. Sí, perdón, el sensor este o lo que sea. A ver cómo funciona eso. Y por aquí vamos a hacer un par de estos, ¿no? Buscar filtro. Ah, pero aquí podemos buscar solo recursos. Tipo de objeto, valle, robot, edificio, mirad. Se puede saquear, construcción, averiado, insecto, unidad, alienígena, una planicie, un humano, ojo. ¿Y cómo sé si encuentra algo? ¿Esto aquí qué demonios es? Bueno, esto se puede farmear de alguna forma. Vale, te lleva las cosas hasta allí.
La gente, yo creo que el juego para la versión que está tiene muchísimas cosas, ¿eh? He visto imágenes por Google que alucinas de la automatización que puedes lograr, ¿eh? Y la cantidad de recursos y demás que hay. Explorable aquí. Este es del mismo tipo que el otro, ¿vale? Lo que os decía. Aquí lo que hacemos es, vamos a las esquinas, ¿vale? Esquina, aquí. Vale, y ahora hacemos así, así, así. Y ahora nos quedamos en este punto, ¿vale? Esto va a pasar un montón. Clicáis aquí, luego aquí, y ya lo tenéis, ¿vale? Vale, me tenía que haber traído un chisme de estos, ¿vale? Lo del radar este por ahora no está haciendo nada, la verdad. Mirad, lo amarillo son las estructuras, ¿eh? Estaba mirando porque me extrañaba que en el mapa no hubiese un indicador de eso. Esto podemos equiparlo. Y aquí podemos hacer C. A ver, C, V, C, V. Y tenemos aquí unos cuantos generadores, ¿vale? Aquí hemos encontrado un buen sitio de silicio. Vamos a pedir aquí otro palito de estos. Y aquí podemos ir también fabricando palitos, ¿no? Podría estar haciendo también más robots, ¿vale? Aumentando la producción. Yo creo que por ahora va bastante bien. Vale, antes nos faltaban lingotes y ahora nos sobran, gente. La vida, ¿no? Vamos a equipar, vamos a ir expandiendo esto. Se me ha olvidado el robot aquí. Los números de serie de algunas de estas piezas coinciden exactamente con los nuestros. Sin embargo, las posibilidades de que dos especies evolucionen exactamente de la misma manera son astronómicas. ¿Cómo es posible? Viajes en el tiempo, gente. ¿Quién sabe? ¿Cuánto necesitábamos para esto? Necesitábamos 5, ¿eh? La compresión de los datos de simulación que abre una pasarela de tecnologías avanzadas y metamateriales. Mira todo lo que desbloquea esto, ¿eh? La Virgen. Refinería. Producción de materiales avanzados. Resimulador. Reconstruye objetos a niveles de simulación y se carga mediante cubos de datos. Hostia. Vale, pues vamos a intentar explorar esto de aquí al lado, a ver si hay suerte. Vale, transferimos objetos y vemos el circuito. Vale, lo mismo. Hacemos así. Vale, aquí nos quedamos solos. Así, así. Hacemos así. Esquina. Aquí. Aquí y aquí. No. Así. Vale, ahora aquí. No, pero esta esquina no vale. Ahora, vale. Campo de energía portátil, vale. Esto no lo podemos equipar con la misma. Y tenemos un tubito de silicona, pero que no nos importa. Estamos a punto de lograr un avance. Esto nos permitirá desarrollar nuestras propias tecnologías basadas en los datos que hemos recopilado. También os digo que igual la estoy liando bastante en el juego, ¿eh? O sea, al final estoy aquí jugando un poco por instinto. Que estoy seguro de que hay gente muy pro ya de este juego. A ver, otro panel solar aquí. Voy a construir un par de paneles solares más. Voy a estar creando más robots también. Esto que le pasa aquí, no tiene materiales. Yo creo que necesitamos más robots ya de asistencia. Aquí lo que podría hacer es meter esto, ¿vale? Voy a poner este brazo robótico aquí. Y aquí puedo crear... Se pueden crear cubos también, ¿vale? Vamos a empezar a crear esto, que en algún punto nos hará falta. Y aquí podemos crear otro brazo robótico también. Y por ejemplo tener este edificio de doble brazo robótico. Vale, vamos a ver. Transferir objetos. Vale, 4 tubos. Hacemos aquí lo mismo. Limpiamos aquí. Vale, nos quedamos solos. Hacemos clic, esquina, esquina y listo, ¿vale? Hemos descubierto piezas claves para descifrar estas tecnologías. Estamos a un paso más cerca de poder crear nuestras propias simulaciones. A ver, hemos desbloqueado algo. Me salió ahí una ventanita, pero no sé muy bien qué demonios era. Como veis, las investigaciones tardan un huevo, ¿eh?
No sé si se puede acelerar. Igual se puede acelerar, ¿eh? Sube datos al ordenador. Voy a probar, gente, a crear otro de estos. Porque si es así, me hincho a crear de esos, ¿vale? Dios mío, pero ¿por qué no les llega a los... no les llega a los generadores, eh? Igual es porque no le quedaban... Ah, faltan ingredientes, gente. Falta ingrediente trozo de cristal. Tío, puedes traérselo. Si hay aquí un montón de cristal. Claro, es que me había quedado con la producción parada de este material, gente. Estaba yo aquí muy happy flower con mis cosas y... ¿Y aquí qué pasa? Falta espacio en el inventario. Que está esta mierda mezclada. Vamos a poner aquí 2 planchas. Hacer planchas y ya está, ¿vale? Y aquí hacer placas. Ahora lo suyo yo creo que es ponerse a ser minero, gente, y aumentar esta producción a full. Aquí tengo un montón de placas que no estoy usando para nada. Ah, porque ya había llegado al tope, ¿no? Necesito más robots. Lo que está claro es que necesito más robots. Voy a hacer aquí otro brazo. Esto está instalado. Esto no. Vamos a equiparlo. A mí me gusta que los edificios se vean desde lejos, ¿vale? ¿Veis lo que tiene instalado desde lejos? Hay un poco... La verdad es que el juego tiene bastante blur. No me he fijado si eso se puede cambiar. Yo ayer no lo noté así. No sé si es por la grabación. Vale, creo que era eso, ¿eh? Creo que era lo del fog. Vale, pues nada, disculpadme, ¿eh? Disculpadme que no me estaba fijando en eso. Aquí hay un montón de circuitos. Y cosas que nadie está usando. Vale. A la hora de investigación sí está tirando, ¿eh? Vamos a poner aquí otro brazo de esto. Vamos a ver si esto tira más rápido, ¿vale? Vale, nada, no tira, gente. Se queda pidiendo recursos, pero no llega a investigar los dos a la vez, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer el robot de estos. Vamos a hacer por lo menos 4. Tengo que poner también a pillar más cristal. Ya tenemos cubos suficientes, pero hay que darle caña a la investigación, ¿vale? A proveer de este tipo de recursos. Yo creo que también igual la ruta no está bien optimizada. El cómo está construido en la base. Igual también eso está afectando. Vale, ya hemos desbloqueado los robots grandotes, ¿vale? Disponer de componentes medianos. Te puede llevar componentes medianos. Y aquí tenemos de 2x2 con 2M. ¿Por qué querríamos un 2x2? Por hacerlo de otra forma, ¿no? Vale. Y tenemos un nuevo componente, los alambres. Necesitamos mucho más sílice de ese, ¿eh? Hay que seguir expandiendo. Estoy creando aquí más zonas de estas. Lo que también igual habría que crear es un almacén, ¿vale? Dentro de la red. Para que esta gente sepa dónde llevarlo. Yo creo que igual les hace falta también este tema, ¿vale? Lo del almacenamiento compartido. Voy a crear unos cuantos. Son baratos. A estos robots nuevos le vamos a ponerles esto. Esto se lo puedo poner también a estos. Y también debería construirles los láseres. Quiero ponerlos a coger cristal, ¿vale? Así que vamos a poner a hacer, si no, vamos a crear uno de estos. Así ponerlo a hacer componentes o algo.
Este material no me lo han pedido todavía, la placa de cimentación. Supongo que es para hacer el suelo. No sé si necesito más placas, la verdad. Lo que sí voy a ir haciendo es un poquito de esto, a lo mejor, ¿no? Seguro que no viene mal. Vale, vamos a hacer un par de láser mineros. Y ahora seguimos haciendo los sensores estos, los campos de energía. Vale, ahora sí han pillado, ¿veis? Ahora sí ha pillado que hay recursos, porque hemos ampliado la zona. Aquí hay más arena. Pero aquí hay poquita, estos bichos dan poquita. Uy, aquí hay un nuevo mineral, ¿eh? Mineral de laterita. ¿Y esto qué me está pidiendo y por qué no se está produciendo? A ver, necesito más cristal, seguro, ¿no? Vale, si no vamos a cambiar algunos de estos a cristal y ya está. Vale, hemos desbloqueado nuevas tecnologías, gente. Tenemos el molino de viento, condensador mediano para almacenar energía, generador de escudos portátil y torretas, ¿vale? Nada, chicos, yo creo que vamos a dejar el vídeo por aquí, ¿vale? Yo creo que como primeras impresiones os hacéis un poco una idea de cómo funciona el juego. Yo es que me empiezo a viciar y se me pasa el tiempo, ¿vale? Ya sabéis, si queréis más vídeos de este juego, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Yo, en lo personal, si bueno, con esto ya os ha valido, yo voy a esperar un poco más a que avance el desarrollo y ya más adelante os traeré igual una serie o algunos videitos así sueltos, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido el juego interesante, apoyad ahí con un buen like para que yo lo sepa. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.